tardes a todos. Con el permiso del tribunal voy a proceder a la presentación del trabajo realizado para obtener la acreditación a la etapa de investigación dentro del doctorado en gestión costera. Este lleva por título Optimización y aplicación de un método basado en extracción en fase sólida, seguido de cromatografía líquida de alta resolución con detección por espectrometría de masa, para la determinación de multirresiduos de compuestos farmacéuticos en aguas depuradas. Se van a seguir los siguientes apartados. Primero, una pequeña introducción para abarcar los objetivos de este proyecto. A continuación, la parte fundamental, que sería el proceso experimental, los resultados y discusiones. Se leerán las conclusiones y, por último, se desarrollará la difusión científica realizada hasta el momento. El crecimiento económico y la globalización ha originado evidentes beneficios, pero al mismo tiempo ha provocado la aparición de nuevos riesgos. Debido a esto, numerosos problemas ambientales están afectando de forma directa e indirecta a los recursos hídricos, provocando una escasez creciente del agua en diferentes regiones. En la conservación de este recurso natural es fundamental para asegurar una buena calidad de vida. La exposición a sustancias químicas peligrosas, como por ejemplo plaguicidas, alteradores endocrinos, representan amenazas que deben ser evaluadas, que deben ser objetos de medidas de evaluación, reducción y control de riesgo, tal y como se establecen en diferentes legislaciones, como por ejemplo la Directiva Marco del Agua. Sin embargo, existen otras sustancias que son potencialmente peligrosas que todavía no han sido legisladas, pero podrían estar en un futuro, que son los considerados contaminantes emergentes, como por ejemplo los residuos farmacéuticos, que es el grupo escogido para realizar este estudio. Los compuestos farmacéuticos se trata de compuestos químicos que se utilizan para la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Desde el punto de vista medioambiental, poseen unas características que lo hacen diferente a los contaminantes industriales convencionales, como por ejemplo que son moléculas muy grandes y altamente complejas. Son también polares y además se produce la bioacumulación y biomagnificación debido a la entrada en la cadena trófica, ya que estos compuestos son altamente persistentes. La mayoría de estos compuestos son sintetizados por el hombre, por lo tanto no habrá niveles de fondo naturales en el medio. Las principales fuentes al medio acuático serían la excreción, tanto animal como humana, la eliminación incorrecta y en menor medida los residuos y vertidos durante su producción. Estos contaminantes están muy dispersos en el medio acuático, tanto en mares, en lagos como en ríos, ya que llegan a las estaciones depuradoras y pasan a través de ellas sin ser eliminados. La descarga de estos contaminantes produce problemas ambientales que todavía no están del todo investigados, debido a que su control es particularmente difícil, no solo por la alta dispersión en la que se encuentran en el medio, sino además porque se encuentran en matrices muy complejas y a concentraciones muy bajas, en torno a las partes por trillón. El uso de fármacos de diferentes propiedades físico-químicas es muy común, por lo tanto es necesario los procesos analíticos complejos para la determinación de un rango amplio de estos contaminantes de diferentes propiedades, que es lo que se conoce como método multirresiduo, es decir, en un solo análisis poder determinar un amplio rango de compuestos de diferentes características. En este estudio hemos escogido un total de 23 compuestos farmacéuticos que se clasifican según su aplicación, por ejemplo los antiinflamatorios como el ibuprofeno, el naproxeno, estimulantes como la nicotina, la cafeína y así un total de 23. En este ámbito se plantean los objetivos de este trabajo, que sería la determinación de residuos farmacéuticos más relevantes en el medio ambiente en aguas depuradas. Como ya hemos dicho, se encuentran en concentraciones muy bajas, por lo tanto es necesario la optimización de un proceso de extracción y preconcentración, además de optimizar las variables que afectan a la determinación y por último se aplicarán a muestras reales. Un segundito. El proceso experimental llevado a cabo para conseguir estos objetivos comenzaría con la optimización del proceso de determinación,
que se llevó a cabo a partir de un cromatógrafo líquido de alta resolución con detección por espectrometría de masa de triple cuadrupolo. Se optimizaron tanto las variables del detector como la separación cromatográfica. El siguiente paso sería la optimización del proceso de extracción y preconcentración, cuya técnica utilizada ha sido la extracción en fase sólida. Se han optimizado todas las variables que afectan a este proceso, como es el cartucho, volumen de muestra, pH, fuerza iónica, volumen diluyente y paso de lavado. El procedimiento rutinario llevado a cabo en el laboratorio de la extracción en fase sólida comienza con el acondicionamiento del cartucho, que lo que hace es preparar el absorbente para que realice de manera adecuada la retención de los analitos. Ella se ha llevado a cabo a partir de 5 ml de metanol y luego unos 5 ml de agua. A continuación se hace el paso de la muestra, donde se produce la retención de los analitos en el absorbente por mayor afinidad. El siguiente paso, que es muy importante, el paso de lavado, que sería la adición de un disolvente para eliminar interferencia. Y por último, el paso de elusión, que sería la adición de un disolvente orgánico adecuado y afín para recuperar todos los analitos que se quieran determinar. Una vez optimizada toda todo el proceso de determinación y de extracción, se realiza el cálculo de los parámetros analíticos y además se aplicarán a muestras reales. Siguiendo este proceso experimental, los resultados, en primer lugar, de las condiciones de ionización en el cromatógrafo líquido de alta resolución con detección por espectrometría de masa, se consiguieron a partir de la infusión directa de disoluciones de cada uno de los analitos directamente en el detector, donde se consiguieron así los iones precursores y fragmentos de cada uno de ellos. Y el modo de ionización para la mayoría ha sido un modo positivo, exceptuando 3 compuestos que serían el ibuprofeno, el bezafibrato y el ácido clorhídrico, que ha sido un modo negativo. En cuanto a las condiciones cromatográficas, se ha utilizado una columna cromatográfica C18 y se han probado diferentes proporciones de fase A, que consiste en agua acidificada con un 0,015% de ácido fórmico, y B, que sería el metanol. El gradiente óptimo, hemos conseguido un gradiente óptimo para la separación de todos los compuestos analizados en un tiempo inferior a 50 minutos. En cuanto a los parámetros del proceso de extracción, se ha ideado un plan de procedimiento que comienza con la influencia de tres variables, que sería el pH, volumen de muestra y fuerza iónica, la influencia en cada tipo de cartucho. Los tipos de cartucho utilizados han sido Oasis HLB, que sería de fase reversa, y Estrabón SX, que sería de intercambio iónico. Se ha desarrollado un diseño experimental de 2 elevado a 3, es decir, las 3 variables a 2 niveles. Los resultados muestran que el cartucho ASI presenta mayores recuperaciones de los analíticos que el otro cartucho, por lo tanto, este tipo de cartucho es el óptimo en nuestro procedimiento. Y en cuanto a la relación entre las demás variables, era muy diferente el comportamiento para cada uno de los analitos. Por ello, se ha utilizado las correlaciones de Pearson, parciales y bivariadas, y se mostró que la fuerza iónica y el pH tenían una mayor relación y mayor influencia en la extracción de estos compuestos. Por lo tanto, habría que seguir optimizando estas 2 variables, mientras que el volumen de muestra no influía tanto en la gran mayoría de los compuestos a determinar. Por lo tanto, se fijó como volumen de muestra 250 mililitros, ya que es un volumen fácil de manejar y evitamos que se colapse el cartucho, y además conseguimos buenos factores de preconcentración. Como ya hemos dicho, tenemos que seguir optimizando el pH y la fuerza iónica. Este se ha realizado a partir de un diseño experimental de 3 elevado a 2, es decir, estas 2 variables a 3 niveles diferentes. El pH es un parámetro muy importante porque dependiendo de la acidez o basicidad en la que se encuentre la muestra, las interacciones con el absorbente van a ser diferentes. Y la fuerza iónica también es otro parámetro importante porque se puede producir un doble efecto.
se puede producir por un lado un efecto salting out, que a mayores concentraciones de sal, mayores eficiencias de extracción, o por el contrario, debido a interacciones electrostáticas, esa mayor concentración de sal produce menores eficiencias de extracción. Analizando las superficies de respuesta de todos los compuestos, observamos bastantes diferencias en el comportamiento de estos analitos. Por lo tanto, se ha tenido que llegar a un compromiso para poder determinar cuáles eran los parámetros más adecuados. Y como la gran mayoría seguía el patrón de la superficie de respuesta del diclofenaco, pues hemos optado como valores óptimos a pH 9 y un 15% de fuerza iónica, un 15% de cloruro sódico como fuerza iónica. La siguiente variable a optimizar ha sido el volumen diluyente, cuyo disolvente orgánico elegido ha sido el metanol. Dejando los demás parámetros optimizados constantes, hemos utilizado 1 mililitro y 2 mililitros de metanol, este último en un paso y en 2 pasos. El volumen diluyente óptimo sería de 2 mililitros, ya que a 1 mililitro no nos aseguramos la recuperación de los analitos. Y comparando en hacerlo en un paso y en 2 pasos, pues no existen muchas diferencias, exceptuando algún compuesto como es el ácido clorhídrico. Por ello hemos escogido 2 mililitros de metanol en un solo paso como volumen diluyente. Por último, el paso de lavado, que es muy importante como ya hemos dicho, para eliminar las interferencias y en nuestro caso también para eliminar el exceso de sal utilizado durante el proceso. El disolvente principal es 5 mililitros de agua y además se ha añadido un 5% de metanol. Vemos que una pequeña cantidad de disolvente orgánico nos eluye parte de nuestros analitos, por lo tanto hemos escogido como paso de lavado 5 mililitros de agua. En resumen, las condiciones óptimas para el proceso de extracción sería el tipo de cartucho ACI-HLB, volumen de muestra de 250 mililitros, pH 9, fuerza iónica 15% de cloruro sódico, volumen diluyente 2 mililitros de metanol y 5 mililitros de paso de lavado. Con esto conseguimos un factor de preconcentración de 125 veces. Una vez optimizados tanto los parámetros de determinación como de extracción, hemos calculado los parámetros analíticos. Las curvas de calibrado externas se establecieron para un rango de concentración de 1 a 300 microgramos litro, obteniéndose correlaciones superiores a 0,99 para todos los casos. En cuanto a la repetitividad del método y la recuperación, se evaluó una concentración de 50 microgramos litro. La repetitividad se realizó a partir de hacer 6 veces el mismo procedimiento, obteniéndose desviaciones estándar relativas inferiores a 19,9%, que son datos aceptables en este proceso. En cuanto a la recuperación, el rango se encuentra entre 29,4% y 147%. Además, también se han calculado los límites de detección y cuantificación, que se realiza con la relación entre la señal ruido igual a 3 y 10 respectivamente. El rango, por ejemplo, para los límites de detección están entre 0,16 y 67,9 nanogramos litro. Además, se ha calculado el efecto matriz. El efecto matriz sería el incremento o decremento de la señal instrumental debido a la presencia de otros compuestos. Se ha evaluado a partir de la supresión iónica calculada con el algoritmo que se presenta, y se puede observar que existe efecto matriz para la mayoría de los compuestos, desde un incremento del 154,3% hasta un decremento del 96,24%. Por lo tanto, es necesario utilizar curvas de calibrado internas con la matriz aplicada a todo el proceso para poder determinar estos compuestos en agua depurada. Por último, se ha aplicado todo el proceso a muestras de agua real, en concreto a 2 muestras de efluentes de 2 estaciones depuradoras que poseen el mismo procedimiento de bioreactores de membrana.
Se observa que existen concentraciones de una gran mayoría de estos compuestos y están en torno a las partes por trillón. Por lo tanto, podemos decir que este método es aplicable a muestras reales. Una vez hecho todo el estudio, podemos decir que se ha optimizado la separación cromatográfica de los compuestos farmacéuticos mediante cromatografía líquida por detección por espectrometría de masa de triple cuadrupolo en un tiempo adecuado de análisis. Además, también se ha optimizado el proceso de extracción y preconcentración, cuya técnica utilizada ha sido la extracción en fase sólida. Se ha desarrollado el método analítico válido para esos 23 compuestos farmacéuticos basado en la extracción en fase sólida, seguido de la cromatografía líquida de espectrometría con detección por espectrometría de masa, siendo este método optimizado, sensible, reproducible y aplicable a muestras reales, y además sus límites de detección alcanzados son adecuados y comparables con los resultados de otros autores. Ya por último, la difusión científica realizada hasta el momento sería la publicación de 3 artículos en diferentes revistas científicas a nivel internacional, uno publicado en el 2012 y otros 2 publicados este año. En cuanto a comunicaciones a congresos, se ha podido entregar 3 comunicaciones a diferentes congresos. Por un lado, nacional, como es el del 2012, e internacional, como son los del 2013. Además, existen dos publicaciones que están aceptadas y serán llevadas a los congresos en septiembre. Por último, también he tenido la oportunidad de participar en diferentes proyectos a partir de la contratación, por un lado a nivel europeo como es el CARMAC y por el otro lado a nivel nacional como es el NanoVac, y es en el que estoy ahora mismo trabajando y que agradezco mucho a ese proyecto porque si no, no hubiese estado aquí. Nada, mi agradecimiento también al grupo de investigación, a familiares y amigos, y gracias por su atención. Pablo, ¿quieres preguntar algo? No, yo simplemente darle la enhorabuena a Cristina por este magnífico trabajo que está haciendo dentro del grupo de investigación. Supongo que ellos estarán muy orgullosos de ella, a tenor de lo que aquí hay. Sí. Contento se les ve en la foto. Nada, y yo desde luego no voy a decir nada más sino felicitarte y animarte para que dentro de poco pues presentes la tesis, que me imagino que ya estará en camino. Y además, si lo haces de esta manera por artículos internacionales, fenomenal, porque de hecho esto es así. Y nada, enhorabuena y por supuesto, directamente. Todavía. Bueno, pues yo también me sumo a las felicitaciones, me parece que ha sido un trabajo bastante bueno, la presentación también. Parecía que estabas un poquito nerviosa como cuando No, parecía, yo no te no. conozco. Estaba mucho, nerviosa. No te conozco mucho, pero lo has hecho muy bien, o sea que no, y además en un tiempo, como diría el señor Pacheco, razonable, ¿no? Ajustar. Y yo solamente quería, bueno, yo ya esto con José Juan a veces se lo pregunto también, y tengo mucha, porque, bueno, todos estos compuestos que estamos, digamos que la sociedad pues a veces no es muy consciente cuando tira las medicinas a la basura, que nos dicen que tenemos que llevarla de vuelta a la farmacia, pero si eso lo hace alguien, yo no conozco a nadie. Yo tengo en mi casa todavía por tirar unas cuantas cosas, pero no ir a la farmacia, pero... Yo después de todo esto sí. Pero claro, yo me planteo, si yo no lo hago, que tengo un cierto ahí run, ¿cómo será pues la gente, la inmensa mayoría, ¿no? Entonces claro, la pregunta es, bueno, esto por lo que veo es un sistema, se ha demostrado que es un sistema válido para detectar esos compuestos. El tema es, estos compuestos perviven mucho tiempo después, por ejemplo, en el agua del mar, o ¿no? Con los vertidos. ¿De eso sabes algo? Se dice que en el medio acuático están en torno a un año. Un año. Un año.
son bastante persistentes. El problema está en que después se bioacumula y se biounifica dentro de la cadena trófica. Exacto, sí. Entonces, claro, ahí está también el problema. Ya no solo, y ¿Eso además se ha- que estamos se ha siempre... estudiado? ¿Sabes si se ha estudiado la acumulación en la cadena? Sí, hay estudios. Ahora mismo yo no lo tengo muy presente, pero sí existen estudios. De todas formas, ya no solo es por eso, sino que estamos continuamente eliminando, desechando esos residuos y entonces ya no solo es por su persistencia en el medio, sino que además estamos continuamente generando esos residuos. Entonces ahí está el problema. Bueno, pues, con el TDT, con todas estas cosas Claro. se documentó claramente pero quizás con esto, ahora los siguientes pasos, a lo mejor es que ustedes ya se dediquen a muestras de peces, Sí. ver un poco la persistencia. Sí, sí, de la en nuestro laboratorio nos dedicamos a eso. Yo ahora mismo no, pero en nuestro laboratorio nos dedicamos a eso. Yo creo que sí, que el futuro está en eso. Muy bien. Bueno, yo me tengo que sumar a la felicitación por lo bien que nos lo has contado. Tengo una cuestión, pero son cuestiones puramente de curiosidad. Ahí has utilizado agua de 2 estaciones depuradoras. Sí. ¿Y qué método tienen de depuración? ¿Es siempre ósmosis inversa o No, bioreactores de membrana. bioreactores de membrana? En este caso los dos son de bioreactores de membrana. ¿Y utilizando distintas técnicas de depuración se observaría diferencia? Sí, existe Pero porque diferencia. lo dices tú. No, lo digo convencido porque hay estudios en los que O sea, se que demuestra que está existe hecho. diferencias en los métodos de eliminación. Está hecho. ¿Y esta técnica es aplicable a cualquier molécula de estas habituales en las farmacias? ¿O hay algunas que se escapen de esta técnica? Nosotros hemos cogido un rango bastante amplio que son los más utilizados en la población, o sea que posiblemente se puedan incluir otros compuestos en la misma metodología. Entonces, volviendo con lo que decía la doctora Viera, nos podemos ahorrar ir a la farmacia ya, porque un vaso de agua nos curamos. No, tampoco. Ya lo sé, ya. Es decir, es una cosa terrible. Es bastante terrible. Bueno, pues Sí. muchísimas gracias. Los señores directores de trabajo quieren decir algo. No. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente presentador.